Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a los Jueves de la Diversidad. Hoy contamos con la presencia de Manuel Enrique Pedraza Mendoza, quien es biólogo de aquí de la Universidad Nacional. Hizo su maestría en el Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonía, en el INPA, y su doctorado lo hizo en el Museo de Zoología de la Universidad de Sao Paulo. Manuel ha trabajado mucho con cangrejos y hoy nos va a presentar la exposición titulada Morfología y Cladística de los cangrejos de agua dulce amazónicos. Entonces, con ustedes, Manuel Enrique Pedraza Mendoza. Primero que todo, muchas gracias a ustedes que vinieron, y al profesor Luis Carlos por la invitación, y a la profesora Marta, que ahorita dentro de poco entra. Como el profesor ya comentó, entonces yo soy biólogo, egresado de la Nacional, terminé mi carrera en 2006, y finalizando mi carrera comencé a trabajar los aspectos morfológicos de una especie de cangrejos de agua dulce con la profesora Marta. Desde entonces toda mi línea de investigación ha estado relacionada con este grupo de cangrejos. En el día de hoy entonces voy a hacer una charla sobre los resultados de mi trabajo de doctorado. Yo finalicé doctorado en diciembre del año pasado, entonces pues toda esta información es novedad. Mucho de esto todavía no ha sido publicado y estamos trabajando en la publicación de los artículos. El trabajo fue realizado en el Museo de Zoología de la Universidad de Sao Paulo y con el apoyo de la FAPESP. Bueno, entonces primero que todo, los cangrejos son artrópodos, crustáceos del orden Decápoda y del infraorden Brachyura. Entonces todos los cangrejos están dentro de este infraorden, el infraorden Brachyura. Generalmente cuando hablamos de cangrejos, la mayoría de las personas piensa en el ambiente marino, o bien que ellos están en el fondo del mar, o en las costas, o en los mangles. Pero generalmente la mayoría de personas piensan que toda la diversidad de este grupo está en el mar. Sin embargo, existe un grupo de cangrejos que ha adoptado modos de vida terrestres y semiterrestres. Este grupo se encuentra asociado a casi todos los cuerpos de agua de los trópicos y los subtrópicos, bien sea ríos caudalosos, quebradas menos caudalosas, lagos, lagunas, inclusive represas. Existe un grupo que se ha adaptado para habitar en cavernas, entonces tenemos cangrejos de agua dulce que habitan cavernas, y en lugares muy húmedos, como la selva amazónica, se han encontrado especies dentro del agua remanente que quedan las hojas de las bromelias. Entonces es un grupo muy diverso y que hace parte de todos estos ecosistemas acuáticos. A diferencia de otras familias de cangrejos marinos, los cangrejos de agua dulce han cortado todo el vínculo con el mar. Entonces tienen la capacidad de completar todo su ciclo de vida exclusivamente en los ambientes terrestres. Ellos no tienen que ir al mar ni a copular, ni a depositar huevos, ni en estado larvales, para nada. Inclusive muchas especies no toleran el agua salobre. Bueno, producto de esta colonización del ambiente continental, los cangrejos de agua dulce han desarrollado una serie de características que son comunes a todos ellos. La principal de todas es el desarrollo de los estados larvales al interior del huevo. Entonces, como vemos, son huevos muy grandes, que tienen bastante alimento. Todos los estados larvales ocurren dentro del huevo y cuando eclosiona un individuo juvenil, pero ya en la forma de un individuo adulto. Esto tiene como consecuencia entonces que el número de huevos sea menor comparado con especies marinas. Existe cierto cuidado parental, entonces el abdomen es bastante amplio y los apéndices del abdomen también son bastante amplios. Ellos forman como una especie de canastra que permite cargar los huevos y los juveniles durante un tiempo. Entonces son estrategias diferentes. Aquí en los cangrejos de agua dulce existen menos huevos, pero existe cierto cuidado parental que garantiza que los individuos lleguen hasta la etapa juvenil, casi todos. Mientras que en los cangrejos marinos son muchos huevos, existen los estados larvales y no todos estas larvas llegan a un estado juvenil. Y por otra parte también se dice que existen menos habilidades de dispersión. Esto es porque en los grupos marinos la mayoría de las formas son formas nadadoras. Entonces estas formas nadadoras
recorren grandes distancias y permiten que las especies tengan distribuciones bastante amplias. En este grupo, como la hembra carga huevos, la dispersión es mucho menor y en general las poblaciones tienen distribuciones bastante restringidas. Bueno, este grupo del que estoy hablando, los cangrejos de agua dulce, está representado por 5 familias. 3 de ellas son paleotropicales y 2 son exclusivas de aquí del neotrópico. La mayor, en número de especies, es Potami, tiene 505 especies agrupadas en 90 géneros. Hecarsinusi tiene 345 especies y 57 géneros. Potamonao tiene 132. Y aquí en el neotrópico, Pseudotelphusi y la familia con mayor número de especies. Existen casi 300 especies agrupadas en 41 géneros, con una amplia distribución. Y Trichodactylia es una familia mucho menor, tiene 49 especies, 15 géneros. La mayoría de ellos están en América del Sur, con algunas distribuciones en la parte sur de México. Entonces, si vemos, en total, los cangrejos de agua dulce tienen aproximadamente 1.300 especies. Esto representa el 20% de todos los cangrejos conocidos. Entonces, si ponemos a pensar, 20% de todos los cangrejos realmente habitan ambientes de agua dulce, ambientes de la plataforma continental. Desde el punto de vista filogenético, la más reciente hipótesis apunta a que estas 4 familias forman un grupo monofilético. Actualmente están incluidas en una superfamilia que se llama Potamidea. Entonces tendrían un origen único, pregunduánico, y después con la separación de los continentes pues hubo una diversificación de grupos. Y Trichodactylidae morfológicamente es muy diferente a estas otras 4 familias, entonces se considera que tuvo un origen diferente a este grupo. Bueno, Pseudotelphusi, como ya comenté, tiene una amplia distribución desde el norte de México hasta el sur de Perú, incluyendo especies insulares en las Antillas mayores y menores. Aquí en Colombia, Colombia es el país con mayor diversidad de especies de este grupo. Existen aproximadamente 89 especies, de las cuales casi el 90% son endémicas, o sea, solo ocurren aquí en Colombia. En general, las especies de este grupo tienen hábito nocturno. Durante el día permanecen ocultas, debajo de hojas, en troncos caídos, en galerías que ellos mismos construyen. Son omnívoros oportunistas, se alimentan casi de todo, de frutas, de semillas, de animales muertos también, son necrófagos. Entonces esto hace con que ayuden a limpiar los ecosistemas en los cuales habitan. Aquí, por ejemplo, es un artículo que reporta el consumo de una culebra por parte de un cangrejo de Pseudotelphusi. Y también son consumidos por otros animales, por grandes mamíferos, por aves, por reptiles. Entonces hacen parte importante de la cadena alimenticia. Y desde el punto de vista médico, son importantes porque son los peligros secundarios de un parásito del género Paragonimus. Actualmente existen 22 especies de Pseudotelphusi reportadas como siendo vectores de este parásito. Aquí en Colombia tenemos reportadas especies de los géneros Hipolobosera y Estrangeriana. Y entonces, cuando es consumido un cangrejo que está infectado con Paragonimus, este parásito puede migrar hacia los pulmones y causar una enfermedad que se llama paragonimiasis. Esta enfermedad puede ser confundida con tuberculosis y llegar a causar la muerte de las personas. Entonces también tiene esa importancia médica. Bueno, desde el punto de vista morfológico, entonces los Pseudotelphusi se caracterizan por tener un caparazón transversalmente ovalado, es más ancho que largo. Los pereópodos de los dáctilos son cilíndricos en corte transversal y con 5 hileras de espinas. Entonces, estos son los dáctilos, las patas, los apéndices combinadores. Los pereópodos son arredondados y tienen estas espinas que son típicas de las especies de la familia. El exognato del tercer maxilípeo no tiene flagelo, entonces me refiero a esta estructura. En las especies marinas, inclusive en Trichodactylidae, existe un flagelo muy desarrollado. En este grupo el flagelo es ausente o muy pequeño. Y existe una estructura denominada como pseudopulmón. Entonces básicamente es un epitelio interno que cubre la cavidad branquial, que es toda esta parte que es más elevada. Entonces en la parte interna tiene un epitelio. Este epitelio es poroso y permite un intercambio de oxígeno atmosférico. Entonces esto hace con que muchas especies puedan
estar mucho tiempo fuera del cuerpo de agua que habitan, pueden desplazarse grandes distancias sin necesidad de estar sumergidas el tiempo todo. Bueno, entonces, a partir de aquí fue como una introducción a los cangrejo de agua dulce y al Pseudotelphusidae, y desde aquí voy a centrarme un poco más en el grupo de estudio que es Kinsleini y en la morfología y en la filología. Entonces, Kinsleini fue descrito por Bott en 1970 como una subfamilia de la familia Potamocarcinidae. Posteriormente Pressman, en el 72, incluyó a Kinsleini y le dio el nivel taxonómico de tribu y la incluyó en la familia Pseudotelphusidae. Y Rodríguez en el 82, que es como el trabajo taxonómico más reciente y es el que es seguido actualmente por los especialistas. Él básicamente siguió el trabajo de Pressman, dejó a Kinsleini como una tribu de Pseudotelphusidae junto a otras 4 tribus. Él describió Strangerianini, que es una tribu endémica de Colombia. Cuando él realizó esta revisión, entonces Kinsleini estaba conformado por 9 géneros, y después de este trabajo otros autores han descrito o han incluido géneros dentro de la tribu. Magallanes y Turki describieron Brachylotelphusa, Rodríguez y Hobbs incluyeron a Spirocarcinos, Campos y Magallanes describieron Rodríguez y incluyeron Kinsleini, y Magallanes y colaboradores que también incluyeron a Funciana dentro de esta tribu. Otra cosa importante es que en el 82 apenas eran conocidas 29 especies dentro de Kinsleini. Ahora se han descrito 31 especies, o sea que Kinsleini actualmente está conformado por 13 géneros y 60 especies. Entonces realmente ha habido un cambio significativo en la taxonomía de este grupo. Y estos cambios han sido hechos principalmente en base a la morfología de algunos caracteres y no han sido sustentados con hipótesis filogenéticas. Entonces esta fue una de las motivaciones para realizar nuestro trabajo, ver si realmente Kinsleini corresponde a un grupo monofilético, ver cómo son las relaciones internas, si los géneros realmente son monofiléticos y cómo ha sido la historia evolutiva de este grupo. La distribución del grupo de estudio es más o menos esta, es una distribución aproximada. Es un grupo con gran número de individuos en la región amazónica, tanto de Brasil como una parte de Colombia y de Perú. Entonces existen muchas especies distribuidas en todos estos ríos tributarios del río Amazonas. También existe un grupo muy diverso en toda esta región de la placa de las Guyanas. Estos son esos tepuis, esas montañas de topo plano. Aquí esta fotografía es muy chévere porque muestra toda la planicie amazónica y los tepuis surgiendo. Entonces hay un género que es muy diversificado en esta región de los tepuis. Y también existen especies de Kinsleini asociados a los ríos de la cuenca del Orinoco y a este sistema montañoso que es la cordillera de la costa de Venezuela. Aquí en Colombia se conoce de la distribución de 4 especies, de 4 géneros diferentes, algunos aquí en la región amazónica y otros en la parte norte, la isla con Venezuela, en el norte de Santander. Bueno, el trabajo fue hecho a partir de material depositado en diferentes colecciones carcinológicas. Fueron estudiados especímenes de 60 especies, 49 de Kinsleini y 11 de otros grupos de Pseudotelphusidae, de las otras familias y de las otras tribus. Este material fue examinado entonces a partir del material depositado en el Museo de Zoología de la Universidad de Sao Paulo, del Instituto Nacional de Pesquisas Amazónicas en Manaus, del Smithsonian en Washington, de aquí el Instituto de Ciencias Naturales en Colombia. Entonces aquí en el instituto tenemos una colección muy buena que tiene una alta representatividad de la diversidad de Pseudotelphusidae en Colombia. Entonces si usted quiere entender un poco la diversidad de este grupo, la colección del instituto es bastante relevante. Y también el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La metodología, pues, el análisis filogenético fue hecho
exclusivamente a partir de observaciones morfológicas, no fueron incluidos caracteres moleculares, y los métodos pues, fueron observación directa con estereoscopio y con microscopio cuando hubo necesidad. También para alguna estructura fue realizada microscopía electrónica y cortes histológicos de una estructura. Fueron realizados algunos diseños preliminares de estructuras con importancia taxonómica. Bueno. Existe una premisa en los pseudotelfúcidos y es que ellos son muy similares en los principales caracteres de la morfología externa. Entonces, caracteres que son utilizados en otros grupos para identificar géneros de especies, como el caparazón, los quelipos, que son las pinzas, y los periopos, que son las patas, en este grupo son muy similares. Aquí, por ejemplo, son especies de géneros diferentes, todos de Kinsleydii, y vemos que realmente existe una similitud bastante grande. Y es lo mismo, usted puede coger una especie de México y compararla con una especie de Colombia, y son muy, muy similares, son difíciles de identificar, por lo menos con los caracteres externos. La excepción a esto son las especies cavernícolas, que tienen adaptaciones para vivir en este tipo de ambiente. Entonces, los periopos son mucho más largos, las crías también son mucho más largas. Esa es como excepción a esta premisa que estoy hablando. Entonces, ustedes dirán, bueno, si son tan parecidos, ¿por qué son tan diversos? ¿Por qué existen 300 especies? ¿En base a qué? Entonces, básicamente, esa uniformidad de los caracteres externos contrasta bastante con la morfología del primer apéndice sexual masculino. Este apéndice se llama usualmente gonópodo o primer gonópodo. Entonces, este es el mismo ejemplo, son especies de géneros diferentes, todas ellas de Kinsleydii, y vemos la diferencia en la morfología de este apéndice. Existen características en común, realmente existen, pero a partir de estas características existen variaciones muy grandes. Tanto así que se considera que para cada forma nueva de gonópodo se asigna como una nueva especie. Entonces usted tiene que conocer la morfología del gonópodo para poder identificar la especie. Si usted por ejemplo va a campo y colecta una hembra, es imposible saber esa hembra a qué especie pertenece o a qué género. La taxonomía pseudotelfúcida depende a nivel de especie, de género, inclusive de tribu, de la morfología de este apéndice. De tal forma que estudiar la taxonomía de pseudotelfúcida de alguna forma es estudiar la morfología del primer gonópodo. Bueno, antes de profundizar un poco en esto, voy a explicar cómo es el sistema copulador masculino en general en todos los cangrejos. Este sistema está formado por 3 estructuras que son independientes pero funcionan en conjunto para el momento de la cópula. Está esta estructura aquí que se llama penis, que es una estructura membranosa que está ligada con las gónadas que quedan en la parte interna. Entonces esta es como la parte externa del ducto seminal. Está el primer gonópodo, que corresponde al primer apéndice abdominal, que está bastante modificado, y este es el segundo gonópodo, que corresponde al segundo apéndice abdominal, que está bastante modificado. De acuerdo a cómo está localizado el primer gonópodo en la cavidad externa abdominal, que es este espacio aquí, se puede decir que tiene 4 superficies de orientación. La superficie external es la parte que está en contacto con el externo torácico, es esta parte del cangrejo. La superficie abdominal está en contacto con el abdomen. La lateral está orientada para los periopos, y la superficie mesial es la superficie que está orientada para el eje medio del cuerpo. Bueno, aquí podemos entender un poco mejor cómo funciona este sistema copulador. Entonces, en la base del primer gonópodo existen 2 forámenes, 2 espacios. Este de aquí, que está sobre la superficie external sería el foramen peniano. Entonces el pene entra por aquí, y en la superficie opuesta, en la superficie abdominal, está el foramen del G2. Entonces este segundo gonópodo entra por aquí. Entonces los espermatóforos vienen de las gónadas, son transferidos por el pene, son introducidos al primer gonópodo, que es una estructura cilíndrica, y el segundo gonópodo funciona como un pistón, empujando estos espermatóforos hacia la parte terminal del gonópodo.
Aquí en este esquema se puede ver mejor la localización del pénis, que queda en la coxa del quinto periodo. Entonces, para poder entender toda esta diversidad de formas del primer gonópodo, es bastante importante entender cómo es el origen, cómo es la arquitectura primaria de este apéndice. Entonces, el primer gonópodo funciona como si fuera digamos que este es el apéndice primitivo, el apéndice abdominal primitivo, que es foliáceo. El primer gonópodo simplemente es una enrolación, es esa lámina enrollada sobre sí. Entonces, a partir de esta estructura pueden identificarse dos puntos morfológicos de referencia. Uno es la margen externa, que es la margen que cubre la parte externa del gonópodo, y el otro es el orificio de abertura del canal espermático. Entonces, estos dos puntos de referencia son exactamente iguales en todos los gonópodos de todos los bracioles, porque tienen que ver con su conformación primaria. Esto es importante para poder identificar hipótesis de homología primaria y poder hacer una comparación y poder formular los caracteres, los estados de carácter dentro del análisis fonético. Aquí este es un gonópodo que fue tratado con ácido fórmico, fue descalcificado, entonces está un poco abierto, se puede ver el interior del canal espermático. Y también utilizamos cortes histológicos para ver cómo eran originados todos estos procesos terminales, ¿cierto? Entonces lo que vimos es que existen dos principales zonas dentro del gonópodo. Una lámina que está directamente relacionada con esta margen externa, la llamamos lámina marginal, en la parte azul. Y la otra sería entonces la lámina opuesta. Le colocamos ese nombre porque sería opuesta a la margen. Bueno, a partir de estas observaciones pueden ser definidos tres procesos que son comunes a todos los gonópodos de todos los ingredientes. Uno de ellos es el proceso marginal, que es una prolongación que está directamente relacionada con la margen externa. Esta estructura puede ser muy grande, como es en el caso de aquí, más pequeña, puede ser plana, puede ser más voluminosa, puede ser recta, puede estar orientada al interior del canal espermático, tiene muchas configuraciones. Las otras estructuras importantes, entonces, es el proceso opuesto, que se proyecta desde la superficie external y está orientado para la parte inicial, que también varía mucho en su configuración, y el complejo apical, que sería todo esto. Y voy a explicar un poco más en detalle más adelante. Además de estas observaciones, también utilizamos técnicas de microscopía electrónica para observar cómo son las cerdas dentro de esta estructura. Entonces, básicamente lo que observamos es que existen dos grupos de cerdas. Unos que están localizadas en la parte terminal del apéndice, que son cerdas cúspide, cónicas, simples, y otras que están localizadas en la parte más proximal del apéndice, que son cerdas plumosas. Y esto fue bastante interesante porque en las especies examinadas con esta técnica, independiente de su morfología, siempre se observaban el mismo tipo de cerdas. Cónicas para la parte terminal y plumosas en la proximal. O sea, este es un carácter que es bastante conservativo. Bueno, además de estudiar detalladamente el primer gonópodo, también utilizamos caracteres de otras partes del cuerpo. Como por ejemplo las anténulas. Entonces, las anténulas son estos apéndices que se localizan aquí. Básicamente fueron observados tres tipos de anténula de acuerdo al tamaño del último segmento. Ellos pueden ser aquellos que tienen el último segmento igual al segmento precedente, uno donde el último segmento es mucho más largo que el segmento precedente, y otro donde es semi-redondado, menor al segmento precedente. También fue observada la diferencia en el tamaño del palpo antenular. Entonces, por ejemplo, aquí es una especie de este tipo, donde el último segmento es más o menos igual de largo a este y con un palpo muy grande,
Y esta fotografía aquí sería de este tipo. Un último segmento muy grande, con un palpo bastante pequeño. Entonces, después de observar esto, quisimos saber cómo era, pues utilizamos técnicas de microscopía electrónica para ver si existían otras diferencias. Y de hecho comprobamos que, por ejemplo, todas las especies con este tipo de antenura tienen cerdas de este tipo. Son amplias en la base, amplias en la parte terminal y como con un constreñimiento en el medio. En cuanto que las especies de este tipo tienen unas cerdas amplias en la base y mucho más estrechas en la parte terminal. Todas ellas tienen el ápice membranoso. Entonces todas estas observaciones son inéditas, nunca habían sido hechas en pseudoperfusi y realmente abren como un campo de investigación bastante interesante, pues desde el punto de vista taxonómico y desde el punto de vista morfológico y fisiológico. Y un ejemplo similar, de entre otros muchos, tiene que ver con el segundo gonoplo. Entonces, esta estructura, que sirve como pistón, ha sido poco estudiada en la familia. Entonces, básicamente lo que se observó es que aquí en el ápice existen cerdas y existen básicamente dos configuraciones. Un ápice mucho más ancho, como en forma de cuchara, que sería este aquí, y un ápice que es más fino, él va disminuyendo el tamaño hasta el final. Y igual, entonces utilizamos técnicas de microscopía electrónica para ver si existían diferencias entre estos dos tipos de gonópodos, y vimos que las especies que tienen este tipo en forma de cuchara, las cerdas son mucho más aplanadas, y en este tipo son cerdas circulares, son cerdas cónicas. Bueno, entonces en base a todas estas informaciones, construimos una matriz de 92 caracteres, todos son caracteres morfológicos, aproximadamente 3/4 partes de estos caracteres son relacionados con el primer gonópodo y el resto son caracteres somáticos. Entonces la matriz fue construida muy clara con 92 caracteres, 57 terminales, 49 de grupo interno, los otros son de grupo externo. El análisis fue realizado en TNT con búsqueda heurística, con el algoritmo Tree Dissection and Reconnection y 10.000 réplicas. El árbol fue polarizado en base a los caracteres de Pseudoperfusa youji y fue calculado el índice de Bremer para cada uno de los ramos. Entonces, a partir de todos estos análisis, obtuvimos 6 árboles igualmente parsimoniosas, teniendo la misma igualmente parsimoniosas, y fue calculado un árbol por consenso estricto en el cual algunos ramos fueron colapsados a partir de estos 6 árboles. Entonces, este fue el resultado final. En este resultado podemos comprobar que la gran mayoría de especies de Kisleini fueron agrupados en el mismo clado, forman un grupo monofilético. Este grupo monofilético es grupo hermano de este aquí, que está formado por especies de Hiporeucerine y Strengerianini. Y la única sección, la única especie que no quedó dentro de este grupo es Spirocarcinus garte. Entonces, Spirocarcinus garte quedó agrupado en este grupo que contiene especies de la tribu Potamocarcinini. La monofilia de Kisleini fue soportada por 9 xenopomorfías. De entre ellas las más relevantes son el contorno de la margen lateral del mero, ligeramente curvado, entonces es básicamente esto. En otros grupos este margen es bien angulado, casi subcuadrado. El exopodito del tercer maxilípeo es aproximadamente 1/3 del largo del isquio, entonces es este apéndice aquí que es bastante reducido básicamente. La base del primer gonópodo es ancha dorsoventralmente, entonces estas fotografías son de Kisleini. Esta sería la base que es amplia dorsoventralmente, aquí se puede ver, mientras que en otros grupos es bastante aplanada dorsoventralmente. Y esto aquí es interesante porque tiene implicaciones en la forma como este apéndice está acomodado en la cavidad externo-abdominal. Y por último, un carácter importante fue la presencia del complejo apical. Entonces el complejo apical, como fue definido por nosotros, está formado como una prolongación del gonópodo superior al orificio abertura del canal espermático. Entonces existe el canal espermático, es una prolongación superior, pero que está formado por 2 láminas, una de origen external y otra de origen abdominal. Entonces aquí es un ejemplo de Kisleini. Esto sería lo que nosotros llamamos como complejo apical. Esta es una especie de otro grupo
Tiene una prolongación también, pero está formado apenas de una lámina. La otra se puede ver aquí, el margen, que es inferior al orificio del canal espermático. Y existe otro grupo pseudoterfusi, donde ninguna estructura supera ese nivel de abertura del canal espermático, que sería este grupo aquí. Spirocarcinus gardi, entonces, como ya comenté, no hace parte de Kinsleini de acuerdo a nuestra hipótesis. Aquí se puede ver que, digamos, existe una prolongación muy grande, pero corresponde al proceso marginal, está directamente unido con la margen externa y tiene muchas similitudes con otras especies de potamocarcinida, como por ejemplo estas espinas en la superficie external, y digamos esta prolongación también es muy similar, entre otros caracteres. Bueno, a nivel de las relaciones externas, de las relaciones internas del grupo, entonces fue confirmado la monofilia de 4 géneros de Freius, que formó un grupo monofilético, de Rodriguesus, de Eudaniela y de Kinsleya. Todos ellos, de acuerdo a nuestro trabajo, son grupos monofiléticos. De los 12 géneros restantes, entonces 4 son géneros monoespecíficos, es decir, que solamente tienen una especie. Ellos son Prionoterfusa, Ginotia, Oedoterfusa y Kunciana. Y 4 géneros establecidos tuvieron las especies dispersas en diferentes partes del cladograma. Digamos que el más relevante de ellos es Microterfusa, que es el género con mayor número de especies en la tribu, que no formó un grupo monofilético. Entonces, Microterfusa valdría la pena hacer una revisión mucho más amplia, incluir todas las especies del género si es posible, y realmente tomar una decisión si sigue siendo un género, o si se dividen más géneros, o si se dividen especies dentro de otros grupos. Otro ejemplo de esos géneros que no fueron monofiléticos es Brachyloterfusa. El forno aquí, Brachyloterfusa tiene 3 especies. 2 de ellas formaron un clado, mientras que la otra quedó en esta parte del cladograma. Entonces voy a hablar de esto un poquito más adelante. Bueno, aquí simplemente es para mostrar algunos resultados del trabajo. Entonces, durante todo este periodo de tiempo pudieron ser descritas 3 especies nuevas, una del género Microterfusa y 2 de Kinsleya. Y esta es otra especie que estamos describiendo. Esta especie es muy afín con una especie de Brachyloterfusa, así que lo que vamos a proponer es la creación de un nuevo género, el género Meloterfusa, que va a estar descrito pues con esta especie. Este artículo espero también que salga dentro de poco. Y eso fue todo. Muchas gracias por haber venido y por haber estado aquí. ¿Tienen preguntas? Sí, ¿no? Ustedes decían que para distinguir a los machos, pues básicamente era por el gonópodo, y a las hembras. No, básicamente para poder identificar una especie usted tiene que tener un macho. Entonces, si usted va a campo y colecta solo hembras que no estén asociadas a ningún macho, ese material no puede ser identificado a nivel de especie. Queda restricto como Pseudoterfusi sp, o usted puede tener una idea del género dependiendo de la distribución, pero nunca va a tener certeza de la especie. Entonces, ese es uno de los problemas que tienen. Actualmente las colecciones tienen muchas hembras identificadas como Pseudoterfusi sp, y hasta el momento pues no sabemos si algún día vamos a saber qué especie es. Y de por sí este es un fenómeno que ocurre en muchos grupos animales, no solo muchos insectos también. El apéndice sexual masculino es muy importante para la identificación de la especie. Entonces es como algo recurrente, que se da principalmente en especies que tienen fecundación interna y órganos masculinos intramitentes. Sí. Frente al Garni ese que quedó fuera del estudio, que no, o sea, no pertenece a Kinsleya, digamos, dentro de Potamocarcinida, ¿cuál es el más afín? Bueno, pues ¿quedaría como una especie dentro de allá o se podría sinonimizar con alguna? No, quedaría como un género dentro de la tribu Potamocarcinida. Como un género, no, ¿Como porque un género nuevo? Sí, no, como un género. O sea, se transferiría de Kinsleya para Potamocarcinida. Mantendría, es un género monoespecífico, entonces mantendría
ese estatus de género muy específico, pero dentro de otro tribu. ¿Y esa de qué localidad es? Es de Panamá. Hace poquito fue hecha una restricción, porque ese material está como medio perdido, entonces el profesor Magallanes hizo una restricción de la especie. Pero es válida, ¿verdad? O sea, sí es válida, y de por sí en ese trabajo, entonces él, Rodríguez alguna vez fue el que indicó que debería pasarse a Kinsley. Y el profesor Celio dudó bastante, inclusive en el mismo artículo él describe, y pues sigue con el criterio que debería estar en Kinsley, pero deja en abierto que podría también pertenecer a otro grupo. Y con este estudio pues entonces definimos que realmente debería estar fuera de la tribu y estar posiblemente en Potomocarcino. Tú comentaste algo que dentro de Brasilotepusa habían 3 especies, sí. 2 quedan dentro y que la tercera sería la nueva especie. No. Entonces, ¿qué sería ahí? básicamente este género se está creando para agrupar una Brasilotepusa. Esto aquí. Entonces tenemos estas 2 especies de Brasilotepusa. ¿Cuáles quedan ahí? Esta aquí es la nueva, la que tenemos para escribir, que en el estudio fue incluida como Brasilotepusa sp. Sí. Ella es muy afín a esta otra especie, Dardana loensis, son muy similares. Ajá. Y esta aquí quedó solita. Esta aquí es la especie tipo de género, es la que le da el nombre. Tapajoensis o algo así. Tapajoensis, sí. Sí. Entonces ella va a quedar sola en Brasilotepusa. Sí. Brasilotepusa pasaría a ser un género muy específico. Sí. Y estas 2 quedarían como Melotefusa, que es el género nuevo que estamos escribiendo. Basado en estos estudios. ¿Hay más preguntas? Aquí yo preparé algunas fotos por si tenían dudas. Digamos, estos fueron otros estudios que realizamos de microscopía electrónica sobre algunas otras estructuras. ¿Esas que son las antenas? No, este aquí es el palpo mandibular. Esta estructura es bastante importante porque es la que permite incluir a Pseudotelfusidae con los otros grupos paleotropicales. Básicamente lo que encontramos es que es muy similar en todas las especies, no existe variación, ni en la forma, ni en las cerdas, ni en la distribución de las cerdas. Es una estructura también bastante conservativa. Y este aquí es el tercer maxilipio que fueron observados en las cerdas, entonces también se hizo la caracterización de esas cerdas. Este aquí es la vulva femenina, por si tienen dudas. Y esta foto aquí me gusta porque es un Pseudotelfusidae bastante modificado. Entonces, esta es una especie cavernícola. Tiene los periopos muy grandes, tiene las quelas muy largas, precisamente para evitar este tipo de ambientes. Esta aquí es la sección de toda esa uniformidad que yo estaba comentando. Los ojos también son. ¿Es de México? ¿De qué parte de México? Creo que es de México, sí. Sí, yo encontré son las únicas. Nosotros tenemos una, ¿no? Que es Neostrengerias skepi, pero no tiene las apéndices tan largas. Sí, esta me llamó bastante la atención por eso. Pero, por ejemplo, si ustedes ven el gonópodo, la forma del gonópodo es muy similar a todos los de género. Claro, está perdiendo la coloración de ojos, del cuerpo mismo y del largo de las apéndices porque viven en el agua. Entonces no se quieren mojar. Tienen zancos. Pero está lindísimo eso. ¿Listo? Muchas gracias, agradecemos entonces al doctor Manuel Pedraza por su excelente presentación y los esperamos en el próximo jueves de la diversidad.